Yo le agradezco muchísimo a Valeria González Ruiz. Ella es coordinadora de vinculación e incidencia en políticas públicas de Early Institute, que esté con nosotros en el teléfono. ¿Cómo estamos, Vale? Qué gusto saludarte. Qué gusto, José Luis. Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, hablaba yo de tantos temas que tienen que ver desde la violencia a la primera infancia, desde que el bebé viene en el vientre de la madre, que pues ya hay hasta discriminación laboral para las madres que están embarazadas, no les permiten luego trabajar o simplemente les cierran las puertas. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar que esto suceda o para que los diputados puedan trabajar a favor de las madres o de las futuras madres más bien? Bueno, esto que mencionas es muy importante. Efectivamente, la discriminación laboral por embarazo es una forma de violencia que se ejerce en contra de las mujeres, que no solamente impacta su esfera laboral, sino también, por ejemplo, el acceso a la seguridad social, evidentemente el derecho a la salud también, y no solo de ella, sino también de sus bebés. Y lo planteo de otra forma para la audiencia que nos escucha. Es tan lógico, no le va a ir igual de bien a un bebé cuya madre estuvo, digamos, durante su embarazo en un ambiente libre de violencia, pudo disfrutarlo, estuvo tranquila, a una madre que durante el embarazo sufrió este tipo de violencia. Por eso es muy importante visibilizar la problemática, no solamente como un tema laboral, sino como un problema, una forma de violencia que afecta directamente a las mujeres trabajadoras y por supuesto a sus hijas e hijos. Sí, es cierto, esto es vital. ¿Y qué se puede hacer para prevenir esta problemática como ciudadanos de a pie, ¿no? Porque si el mensaje llega a los diputados y no ejercen su labor como tiene que ser, como ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de problemas con las mujeres embarazadas? Esta pregunta que me haces, José Luis, es muy buena en el sentido de que me permite como hablar de la naturaleza del problema. O sea, se trata de un problema que es multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene muchas raíces. O sea, de entrada, las y los empleadores consideran que una mujer embarazada o una mujer que es madre no es buena trabajadora, que igual no está comprometida a trabajo, que no es lo suficientemente responsable, que ya es más inestable. Y esta es una percepción totalmente equivocada, es un mito que debemos de tumbar todas y todos, porque además genera repercusiones incluso para la propia empresa o el empleador. Es mucho más cara la rotación, es mucho más caro el proceso de reclutamiento, que trabajar en nuevas dinámicas en los trabajos para que haya conciliación entre la vida laboral y familiar. Esto va a permitir, por ejemplo, que también los hombres puedan dedicar más tiempo a sus hijos, y obviamente va a beneficiar también a los niños que puedan estar con sus mamás y con sus papás, ¿no? Esto es importante, pues, sensibilizarnos y capacitarnos todas y todos en este tema para que no siga ocurriendo. Es importante también que las mujeres, por ejemplo, especialmente las que somos trabajadoras, que nos informemos sobre nuestros derechos, que sepamos que sí es discriminación laboral por embarazo y que no. Muchas veces llegan mujeres conmigo y dicen, yo no tenía idea que lo que me pasó era discriminación laboral por embarazo, simplemente pensé que le caía mal a mi jefe, ¿no? Y saberlo tiene muchas repercusiones porque te permite, pues, sobre todo, denunciarlo, que sepan que esto es una forma de violencia, que esto es un delito también y que se puede denunciar por distintas vías. Y también en los empleadores creo que pueden encontrar nuevas formas y dinámicas para romper con esta violencia. ¿Es un tipo de violencia de género, esto que de lo que estamos hablando? Sí, José Luis, esto que dices es muy interesante porque sí, o sea, si lo analizamos desde esta perspectiva, es una forma de violencia que se ejerce solo en contra de mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces sí es una forma de violencia de género, y es violencia porque es un tema de carácter laboral. Las conductas que se ejercen cuando te incomoda el embarazo en el espacio laboral, cuando no estás de acuerdo, son violentas y tienen un impacto que daña la esfera no solo laboral, sino también de múltiples derechos de la mujer y de su bebé.
Entonces, hasta que lo entendamos desde esa perspectiva, nos va a ayudar para, pues, prevenir, o sea, que no suceda, y por otro lado también denunciarlo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que ser considerado como una forma de violencia de género? De entrada tiene que estar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y una vez que suceda esto, que a las mujeres que sufren este tipo de discriminación se les considere como víctimas de violencia de género, es que pueden acceder a medidas de protección. Es decir, si te despiden por estar embarazada, tú puedas acceder a medidas de protección, por ejemplo, atención médica, psicológica, gratuita y oportuna, ¿no? Que desafortunadamente es una de las principales inquietudes que tienen las mujeres cuando están embarazadas. Híjole, si me quedo sin trabajo, ¿dónde voy a tener a mi bebé? ¿Con qué dinero? ¿Con qué seguro? ¿No? Entonces, estas son las implicaciones que tiene. Y si los diputados no toman esto como una medida necesaria, ¿qué se puede hacer? Vale, porque a mí se me preocupa, ¿no? Que estemos trabajando mucho para evitar este tipo de situaciones y que a final de cuentas también los empresarios puedan decir, oigan, pues no, porque cuando yo contrato a una mujer embarazada, luego esto me puede generar algún costo extra, un gasto extra, ¿no? Por el tiempo que va a estar fuera en la época de la maternidad. ¿Cómo resolver esta problemática? Sí, esto que comentas es muy interesante y muy real, o sea, eso es lo que piensan muchos empleadores, que es mucho más costoso tener a una mujer que a un hombre, por ejemplo, y esto es gravísimo. De entrada porque es totalmente equivocado. Ya hay muchos estudios que dicen los costos que implica que las mujeres no sean protegidas en los espacios laborales, que no estén ocupando puestos de relevancia, que no tengan, por ejemplo, prestaciones de ley, impacta al PIB en México. Y eso está comprobadísimo. Por otro lado, lo que te decía, cuesta mucho más el proceso de reclutamiento, el proceso de rotación, ¿no? De que las mujeres estén entrando y saliendo, y aparte es mucho más barato, es mucho mejor, es mucho más eficaz generar, por ejemplo, formas en las que todo el equipo se involucre en las funciones de la mujer para el tiempo que ella va a estar de licencia de maternidad, que ella pueda seguir involucrada. Y por otro lado también muestra un tema de desigualdad muy profundo que no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Es impresionante que en pleno siglo XXI los hombres tengan solamente 5 días de permisos de paternidad, que además, digamos, son absorbidos por el patrón, y la mujer tenga 3 meses, ¿no? Esto no debe de suceder. Y como tú decías en un principio, afecta a la primera infancia. Las niñas y los niños tienen derecho a convivir en igualdad de circunstancias con mamá y con papá. Vale, no sabes cómo te agradezco la llamada y vamos a estar pendientes de este tema, ¿no? Sí, por favor, aquí estamos atentos de volver a platicar contigo y cualquier duda que tenga tu auditorio. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ahí tiene usted este tema.